Saludamos a todos nuestros oyentes y amigos en un tema que se ha titulado La adoración y la santidad. Queremos mirar que muchas veces Dios nos bendice a nosotros y nosotros deberíamos también bendecir a Dios. Y esa bendición que Dios nos imparte a nosotros está ligada al pacto que Él hizo con nosotros, con la humanidad, ese pacto de gracia en el que nos da la oportunidad de salvarnos. El santuario en el pasado era el reflejo de la gloria de Dios. Cuando los israelitas adoraban a Dios, no lo hacían representándolo con ningún objeto, ninguna imagen. Lo único que ellos podían contemplar era la gloria del santuario, del templo, de ese lugar de encuentro con Dios. Así que Israel podía acercarse con seguridad al santuario y este era el lugar de encuentro con Dios. Ellos sabían que Dios estaba allí, no tenían que estar representándolo por imágenes de ninguna figura. Gracias a la santidad de Jesús, el pueblo hoy, nosotros somos el pueblo de Dios, pero a la vez somos sacerdotes, porque todos los creyentes llegamos a ser pertenecientes al sacerdocio de Cristo y por lo tanto deberíamos presentarnos ante Dios en santidad. No deberíamos aparecer ante Dios en pecado y si estamos en pecado, deberíamos aferrarnos de la gracia antes de ir al santuario. Para poder ofrecer alabanzas santas a Dios, estas deben provenir de un corazón santo y eso se logra solo en relación con Dios, en pedir perdón a Dios, en arrepentirnos, en humillarnos. Y eso se consigue fácil y rápido. No es que yo tengo que esperar 1 año, 2 años para ser santo, no. El pecador llega a ser santo por la santidad de Cristo en un instante cuando Él se entrega al Señor y en un proceso también a través de eso que se llama la santificación, que es una transformación permanente del carácter. Nosotros deberíamos, al alabar a Dios, cantar un cántico nuevo. Este cántico nuevo no necesariamente tiene que ser nuevo en la letra, que nadie lo había cantado antes, sino es un cántico nuevo en el espíritu porque reconocemos la soberanía de Dios sobre el mundo, porque le agradecemos a Dios por su cuidado, le agradecemos a Dios por la salvación, le agradecemos a Dios por la liberación de los enemigos y la liberación de la muerte, porque ahora el creyente ha sido liberado y ya no está sujeto a la muerte eterna, aunque todavía morimos una muerte temporal. Es también un momento de gozo la adoración a Dios porque vamos a revivir una devoción a Dios por las grandes bondades de Dios, por las maravillas de Dios. Hay muchas razones por las que nosotros estamos agradecidos de Dios. Le adoramos porque estamos agradecidos porque Él es Rey, es soberano, porque Él nos cuida, nos ha salvado, nos ha liberado, ha vencido la muerte y porque ahora nosotros podemos ver las bondades de Dios cada día y las maravillas de Dios. Así que hay muchos motivos para que nosotros podamos estar agradecidos de Dios. ¿Cómo me presento yo ante Dios?
¿Cómo debo llegar al santuario? Debo ser íntegro. Debo practicar la justicia para que podamos de esta manera ser aceptos a Dios en la adoración, consagrado a Dios. La adoración y el carácter deben estar unidos. Yo no puedo ir a adorar a Dios con un carácter manchado de pecado sin haberlos confesado. Y esta confesión del pecado debe estar unida a la adoración. Juntos, debe estar unida el carácter y la adoración. Y se demuestran en todos los asuntos de la vida. Un corazón íntegro, un corazón perfecto es lo que a Dios le agrada. Eso es ser santo, tener la plenitud total. Santidad significa sin defecto, no porque nosotros no lo tengamos, sino porque Cristo aparece vistiéndonos de su santidad. Y aparece Cristo sin defecto, y por el hecho de que yo he aceptado a Cristo, Dios ve en mí no mis defectos, sino la, la pureza de Cristo. La veracidad es también necesaria para la adoración, la pureza de corazón. Y esto solo se consigue buscando a Dios, buscando el perdón de Dios. Y Dios lo va a restaurar a uno. La vida intachable viene de reconocer la gracia y la justicia de Dios. La gracia lo capacita a uno para vivir en el temor a Dios, vivir en comunión ilimitada con Dios y una sumisión a su palabra. Yo no puedo alcanzar esto por mí mismo. Es la obra del Espíritu Santo quien hace esa transformación en mi vida y es la gracia la que me cubre. Alabamos a Dios, no al yo, cuando hemos sido transformados. Evitamos las cosas que nos separan de Dios. Así que cuando nosotros adoramos, no es adoramos a Dios solo con la música. Sí, la música, el cantar a Dios es parte de la adoración, pero también le adoramos cuando lo alabamos. Alabar no es solo cantar, alabar es elogiar a Dios, es decir, palabras hermosas de lo que Dios ha hecho. Adorar es proclamar la bondad de Dios, la grandeza de Dios. Dios es grande, poderoso, misericordioso, omnipresente, omnisciente, grande en poder, de misericordia, grande en amor, la fuente del amor. Todas estas proclamaciones es parte de la adoración. También yo adoro a Dios al llevar una ofrenda al templo, y esta ofrenda no es solo mi cuerpo, no es solo mi ser que ofrendo al Señor, es también lo que el Señor me ha dado, los diezmos y las ofrendas. En la antigüedad era un corderito, era un becerro, era una paloma, pero ahora lo hacemos en gratitud de lo que Dios me ha dado a mí, a cada uno. Adorar también es evangelizar, porque es proclamar el reino de Dios a otros pueblos. El proclamar la salvación de Dios a otros pueblos es parte de la adoración. Todos nosotros tenemos algo que contarle a la gente, al mundo, de lo que Dios ha sido con nosotros, de lo bueno que ha sido, de la salvación que Él nos ha dado, de todo lo que yo he recibido. Y eso es parte de la adoración. No es solo decirle a la gente cosas sobre, digamos, el juicio, sobre el castigo, no, es mostrarle a la gente la salvación de lo que yo he experimentado primero y el contenido de la adoración. Adorar es reconocer los actos pasados de Dios, esa es otra manera de adorar. Cuántas cosas Dios ha hecho por nosotros y hizo por nosotros en el pasado. Cuando yo le cuento a otro lo que Dios hizo por mí en el pasado, yo estoy adorando a Dios. También adorar es desear y proclamar el juicio final. Saben que la gente tiene miedo al juicio porque ha entendido el juicio solo como castigo de lo que hacemos malo. Pero cuando uno se da cuenta de que el juicio es una justicia
que Dios le aplica al malvado, pero también es la justicia que Dios le aplica al inocente. ¿Cuánto de nosotros seremos vindicados en el juicio porque alguien nos hizo sufrir? Y el Señor nos vindica en el juicio. El juicio tiene dos caras. Para los malos es castigo por lo que malo que hizo. Para los buenos es reivindicarnos de todas las maldades que nos hicieron los enemigos nuestros y Satanás mismo. Y si yo he sufrido en el juicio, ahora se le da el castigo a Satanás, al que me causó el mal. Y eso es juicio. Así que el juicio debe alegrarnos. Estos dos puntos que hemos enmarcado de que el juicio es parte de la adoración, cuando nosotros decimos la hora del juicio ha llegado, eso tenemos que proclamarlo. El juicio final hay que proclamarlo y adoramos al que hizo el cielo y la tierra. Debemos adorar entonces porque el juicio, el evangelio y el juicio están muy ligados. La integridad es aquel que practica la justicia. El pecado, eh, el pecado de ver mensajes sin importancia en el templo o en la clase. A veces nosotros estamos dedicando tiempo para cosas que no deberíamos dedicar. Hay tres elementos que debemos tener en cuenta en la adoración a Dios. Lo ritual. Los rituales es la logística, es esa parte, digamos, que tenemos en la iglesia, que son los ritos, la ceremonia misma, el programa mismo. Eso es importante, pero más allá de lo ritual, más allá de la liturgia, debe haber una motivación interna del corazón. Hay gente que cree que la liturgia es lo que lo va a salvar. Hay gente que cree que la liturgia es lo más importante, que si se cambia la liturgia están pecando. No, la liturgia no es lo más importante. Lo más importante es la motivación, cómo me motiva a mí a adorar. Yo debo ir con un corazón arrepentido, sin injusticia en mi vida, ni maldad. Una vez alguien dijo, no, yo en la iglesia soy santo, pero afuera no, no tengo que serlo, porque afuera yo puedo hacer y deshacer, hacer cosas, pegarle a la gente, ser injusto, robarle a la gente, y cuando llego a la iglesia ahí es donde me voy a humillar. No, tengo que arrepentirme de todos mis pecados. Arrepentimiento de nuestra maldad es la única forma para que Dios reciba nuestra adoración. Si no lo hacemos, mi adoración a Dios es asquerosa. Si yo no me he arrepentido antes de ir a la iglesia de todos mis pecados y en la semana y abandonarlo, porque no es solo para ir a la iglesia que me voy a arrepentir y sigo en pecado el día de la semana, los demás días de la semana. Así que es necesario, nosotros tenemos que arrepentirnos de muchos pecados. El pecado de ver mensajes violentos en la televisión y en el internet, el pecado del tipo de corte de cabello que a veces nos hacemos, el pecado del tipo de vestido que llevo, de eso también tengo que arrepentirme, el pecado del oro que llevo en mi cuerpo, el pecado de las pinturas que tengo en mi cuerpo, el pecado de gastar horas y horas en las redes sociales, el pecado de almacenar cosas y cosas que no necesito, el pecado de divorciarme y volverme a casar sin motivo, sin la motivación o la razón bíblica, el pecado de gastar el dinero, como dice Isaías, en lo que no es pan o no es necesario, el pecado de no ayudar al pobre, al menesteroso, el pecado del chisme y de los comentarios a quien no corresponde, el pecado de no orar y meditar en las Sagradas Escrituras, sino pensar solo y ver más tiempo película que leer la Biblia. Así que hay una necesidad grande y con esto concluimos la necesidad de buscar la santidad
sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es una unión permanente y constante con Cristo y es necesario que nosotros la obedezcamos, vivamos la santidad.